Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, ven, llénanos con tus fieles, enciende en ellos tu amor. El día, Señor, que Espíritu se da en el pecado, se da en el oh Dios, que tus fieles hermanos de la salvación, haz que seas nuestro que nos salve buscar y la diligencia de Jesús y las gracias por todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Espíritu Santo, Padre de Dios, Santa María, Santa María, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pues hoy me tocó venir a mi pobre reemplazo del maestro y gran teólogo Daniel Gil. Y bueno, tengo entendido que empezaron a hablar acerca de, básicamente, Cristo, su naturaleza, la unión hipostática, toda aquella, ¿no? Este es un tema que tenemos que caminarlo muy despacito, tenemos que caminarlo con mucho cuidado, porque verán, la mayoría de las herejías, en particular a principios del cristianismo, los primeros 20 siglos, los primeros 7, 8 siglos, las herejías y los errores en los que caían los teólogos mayormente eran errores acerca de qué es Cristo. Había quienes decían que, bueno, que Cristo solamente tiene una naturaleza, que Cristo tiene una sola voluntad, que Cristo solamente tenía un intelecto. Incluso había quien decía que Cristo no sufrió, sino que había varias teorías como chistosas, ¿vale? Había quien decía que Cristo, cuando fue su pasión, la naturaleza divina de Cristo abandonó a la naturaleza humana, entonces nada más fue el humano el que sufrió, pero no sufrió, o sea, la naturaleza divina no estaba allí, entonces nada más fue como Cristo humano, ¿no? El que sufrió. Luego había otros que estaban un poquito más raros, que decían que Cristo en verdad nunca se encarnó, sino más bien decían que lo que los apóstoles veían era como una especie de holograma, y que todo era como, de verdad, como una especie de realidad aumentada, y que realmente todo lo que pues veían y sentían los apóstoles y los discípulos y la gente que lo veía, pues era como una ilusión óptica. O sea, todo era como un engaño, ¿no? Entonces había quien decía eso, ¿no? Había otros que, creo que el padre Gina lo mencionó, que decían que Cristo no era Dios, sino que era algo más. Había quienes decían que, bueno, sí, efectivamente es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Había quienes decían que pues, era como una especie de ángel, que incluso pues, hoy en día esa herejía se llama arrianismo, que por cierto, durante mucho tiempo el arrianismo básicamente fue la tesis preferida por los obispos cristianos. ¿Qué quiero decir? Que más o menos llegó un punto en el que el 80 y tantos % de los obispos cristianos eran arrianos. Entonces, esto como para, primero, esta cosa primero para decir, la iglesia no ha tenido realidades muy duras en el pasado. ¿Y quién se acuerda del arrianismo ahora? Nada. Entonces, hemos salido de cosas complicadas, ¿vale? Esto para empezar. Y dos, ciertamente, cuando hablamos acerca de la naturaleza de Cristo, de cómo conviven la naturaleza humana y la naturaleza divina, es algo complicado, porque mentes brillantes han caído en errores muy profundos, ¿no? Y que también hay que decirlo, cuando nos acercamos en particular al estudio de la cristología, tenemos que acercarnos de una manera humilde. Tenemos que entender que hay cosas que son complicadas y que hay cosas que nos van a costar trabajo.
Fíjense, Arrio, que para todos los efectos prácticos pues era un cura cualquiera, creo que él era de Alejandría. Parte de lo que lo motivó a propagar su herejía no nada más fue pues el convencimiento de que su error era verdadero, sino también el orgullo que invadió su alma, la soberbia, el deseo de él ser alguien y de ser famoso. Él quería ser arzobispo del patriarca de Alejandría, era una ciudad que ahora está en lo que conocemos como Egipto, y era una de las 3 grandes sedes patriarcales de toda la cristiandad. Arrio quería ser patriarca de Alejandría. Entonces, tenemos que acercarnos al estudio de la cristología y de toda la teología integral con unidad. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos el día de hoy a hablar acerca, primero, de la impecabilidad de Cristo. ¿Vale? Cristo, como hombre, ¿y cuánto hombre? No solamente cuánto Dios. Cristo, como hombre, fue inmune a todos los pecados. Actual, que él haya cometido algún pecado, y también original. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque si decimos que Cristo en algún punto pecó, entonces Cristo es Dios. ¿Okay? Entonces, es algo que tenemos que tener ahí presente. ¿Vale? Y es más, Cristo ni siquiera tuvo pecado original. Y aquí esto lo podemos arguir de varias maneras, ¿no? Porque bueno, Nuestra Señora tenía pecado original. ¿Quién dice que tenía pecado original Nuestra Señora? Hereje. No tenía pecado original Nuestra Señora. No tenía pecado original. Y la razón que se arguye por la que Nuestra Señora no tenía pecado original era para que Satanás no tuviera nada en posesión que tuviera que ver con Cristo. Esa excepción del pecado original en el alma de María no se hace porque le querramos mucho, porque la queremos un montón, pero se hace en función de Cristo. Todo, acuérdense, todo. El centro de todo es Cristo. Todo. ¿Okay? Entonces, se le regaló ese privilegio a Nuestra Señora en función de Cristo. ¿Vale? Entonces, y esto es como explicarlo de una manera católica, asumiendo que todos creemos en la Inmaculada Concepción. Si María fue exenta del pecado original para que Satanás no tuviera nada en posesión suya que tuviera que ver con Cristo, mucho menos el alma de Cristo en cuanto malo iba a tener la mancha del pecado original. ¿Cierto? Hasta aquí estamos todos. Sí. Si tienen alguna duda, no me interrumpan porque no las voy a contestar. Soy como ese profe de cálculo de profe, ¿dónde salió esa X cuadrada? Pues de aquí de la ecuación. Tuve un profe así, era muy bueno, pero siempre nos sacaba eso. Bueno, el punto es que eso, asumiendo pues la verdad de la Inmaculada Concepción. Pero bueno, Cristo vino a redimir a la humanidad ¿de qué? Del pecado. ¿Okay? Entonces, es adecuado, hubiera sido adecuado que el que viene a limpiar al mundo del pecado también estuviera sucio. No, porque es como querer limpiar el micro cuando tenemos el trapito todo lleno de huevo. No sé, se me ocurre que dejemos los huevitos hervidos al micro, ¿no? Es lo que se me viene a la mente, perdón. O sea, no sería adecuado. Y además,
Si Cristo hubiera tenido pecado original, entonces Satanás hubiera tenido el derecho sobre esa alma. ¿Y qué derecho podría tener Satanás sobre el alma, aunque humana, poseída, contenida, unida intrínsecamente con la naturaleza divina? ¿Tendría sentido? Claro, lo podría poseer. Lo podría poseer no como metérsela, sino como tomarlo como propio. ¿Vale? Entonces, si nosotros, ya supongo que el Padre Gino les explicó por qué Cristo es Dios, se los explicó. ¿Sí? Más le va, lo voy a regañar. Entonces, si asumimos la verdad de que Cristo es Dios, necesariamente no puede tener pecado, porque entonces Satanás puede reclamarlo para sí. Y acuérdense, aunque las dos naturalezas, la humana y la divina, en Cristo están unidas, están como entretejidas, también son como distintas, ¿vale? Pero están unidas muy íntimamente, ¿vale? Están muy compenetradas. Entonces, sería un poco, dejaría a Cristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, en cuanto a encarnado, pues estaría como cojo, porque algo de él estaría dislocado. Además, una de las primeras consecuencias del pecado original es la concupiscencia. Eso significa que pues, están los poderes del alma, todas las potencias interiores, exteriores, etcétera, etcétera, pero hay una dislocación entre la voluntad y el intelecto. ¿A qué me refiero? Que cuántas veces hemos pensado, esto es lo mejor que puedo hacer y me gusta, pero también está esta otra cosa que es pecado que me gusta más. Esto es lo mejor, pero esto se disfruta más a gusto, porque esto cuesta trabajo. Si Cristo hubiera tenido el pecado original, significa que hubiera tenido que decidir entre peco o no peco, ¿no? Como nosotros a veces tenemos que elegir. Y ahorita vamos a entrar a esa parte de cómo funciona la tentación o cómo funciona la tentación en Cristo. Entonces, tenemos que necesariamente asumir que Cristo no tiene pecado original. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Esto respecto al pecado original. Ahora, Cristo pudo haber cometido un pecado, o sea, pudo haber cometido un pecado. Porque bueno, Adán y Eva, acuérdense que Adán y Eva, antes de caer, su voluntad, su intelecto, estaban en perfecta línea, ¿cierto? Y de todos modos fueron tentados y fueron y se dieron en toda la cara. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y Eva y Cristo? ¿Qué es Dios? Bueno, para empezar, pero también es que la unión de la voluntad humana de Cristo y de la divina eran perfectas. Y la voluntad humana de Cristo siempre se subordina perfectamente a la voluntad divina. Y realmente, en cuanto humano, Cristo tenía varias formas de libertad, pero realmente, en cuanto por esa unión tan profunda que había. Aquí,
quiero hacer un pequeño paréntesis de como una nota al calce. Hay una devoción que está muy de moda, se llama la Divina Comedia. ¿La han escuchado? ¿Sí? Y miren, si vienen a misa y rezan su rosario y crecen en la fe, a mí me gusta mucho. Pero lo que he escuchado de algunas personas que siguen esa devoción es que ellos dicen, algunas personas que están en esa devoción, que, permítame un segundo, que es como si la voluntad propia desapareciera y la voluntad divina fuera la que guiara todos los santos. ¿La voluntad humana de Cristo desapareció? No. Simplemente estaba perfectamente subordinada a la humana, digo a la divina, ¿vale? Entonces, a lo mejor puede haber algunas personas que siguen esta devoción de la divina voluntad, algunas personas, como que a la hora de explicar la devoción usan hipérbole y pueden explicar eso de una manera como que es como que desaparece la voluntad divina y la voluntad es la que directamente hace las cosas. Pero ni siquiera la voluntad de Cristo es como Cristo en cuanto hombre desapareció. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. En particular, con esta devoción, que puede ser, puede caer como en esta imprecisión, ¿vale? Y realmente es algo que he escuchado de algunas personas, no sé si todos los que siguen esa devoción crean lo mismo, ¿vale? No lo sé, pero tampoco es algo que nos atañe en este mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo la voluntad humana de Cristo estaba perfectamente subordinada a la voluntad divina? Nunca mejor. Y además, ¿qué hubiera pasado si Cristo de hecho hubiera pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Una ofensa a Dios. ¿Pero qué más? Una desobediencia. ¿Qué más? Es un rechazo de Dios. Entonces, si Cristo hubiera pecado, la imagen que se me viene a la mente es como el niño emo que dice, no quiero vivir, y se corta, ¿no? Hubiera sido algo así ridículo, absurdo. Dios es todopoderoso y puede hacerlo todo, menos estupideces. Dios no comete sinsentidos. Y que Él hubiera intentado atentar contra sí mismo hubiera sido una gran tontería. Y además, Dios no puede rechazarse a sí mismo. Nosotros podemos rechazar a Dios y lo hacemos a través del pecado. Pero Dios no puede, porque Dios se conoce perfectamente y sabe lo que es. Cosa que nosotros no hacemos, no lo conocemos perfectamente y a veces se nos olvida lo que es nuestro lugar respecto a Él. Entonces decimos, Dios, yo sé que tú me estás ofreciendo muchas cosas, sin embargo, pues voy a elegir algo que a lo mejor no me conviene tanto. Pero no puedo, simplemente. Ahora, muy bien. Cristo en algún punto cometió alguna falla moral. Falla moral. O sea, ya no un pecado, una falla moral. Se me salió decirle gorda a mi hermano. No. ¿Alguna vez cometió una falla moral? Por esa unión perfecta entre su voluntad humana y su voluntad. ¿Vale? Cristo no tenía concupiscencia. Cristo no sufría de ese desorden entre el intelecto y la voluntad. Cristo no decía, es Cuaresma, pero quiero comer gansitos. Bueno, no se llama de gansitos. Pero Él no sentía ese como, quiero comer gansitos, quiero comer carne y estiércoles. ¿No? Su intelecto y su voluntad estaban perfectamente.
Entonces, Cristo era inmune a las tentaciones internas. ¿Vale? Porque podemos resumir las tentaciones como de dos tipos. Ya les di una pista: internas y externas. Ajá. Las internas vienen de adentro y las externas pues vienen del exterior, ¿no? Las tentaciones internas son, podemos decirlo, como esa lucha interior acerca de hago esto o hago esto otro, o a lo mejor tengo ganas de hacer esto en lugar de esto que sé que tengo que hacer, o es mejor que lo tenga que hacer en este momento, ¿sí? Ahorita está hablando de, por ejemplo, que Jesucristo no tenía como que esa lucha, ¿no? Ajá. Entonces, a mí, yo he observado, por ejemplo, bueno, en la película, donde están en el Monte de los Olivos, están luchando, pero ¿cómo es esa lucha entonces? Ajá. Esa es muy buena pregunta. De hecho, la manera en la que yo lo voy a explicar era, se acuerdan de las tentaciones, ¿no? Cuando Satanás, al principio de la Cuaresma, leemos esa parte del Evangelio, cuando le dice, ven, lánzate, ven, convierte las piedras, ven, haz esto y lo otro. Y Cristo literalmente lucha contra Satanás. Esas tentaciones son externas, ¿vale? Y que Él es susceptible a esas tentaciones externas. Él es susceptible a esas cosas, en tanto y cuanto es hombre, ¿cierto? Ahora, en algún punto, nuestro Señor dudó de querer sacrificar su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué sube sangre? Porque sufre. Porque perfectamente divino, pero también perfectamente humano. Y yo hace poco fui al dentista. Y a mí no me gustan las agujas. No soy fan. No sé si alguno de ustedes diga, sí, agujas, por todos lados, ¿no? Y en particular, yo me acuerdo mucho cuando era que a lo mejor me iban a hacer algo en los dientes. ¿Se acuerdan que les ponían una aguja en las encías? ¡Oh! Y era así como, uno iba al dentista y me iba apretando los dientes de que no querer ir, ¿no? Y realmente no es como una ignorancia, no es como una especie de falla moral el tener como una resistencia natural a eso. Ahora, es una hoja en la encía. Sí. La pasión de Cristo. O sea, conocer de antemano. Y además no nada más es una pasión física. El dolor moral que sufrió Cristo. Porque Él tuvo presente en ese instante todos los pecados de la historia. Todas las veces que tú y yo íbamos a ofenderle. Y tuvo presente también todas las veces en que esa gracia iba a ser en vano. Entonces, en tanto que es humano, no es que haya dudado de sacrificarse, pero es un dolor que sí siente. Porque en cuanto más, o sea, le pinchan, le duele. Le hacen con la cosa de las caries y obviamente yo hubiera sentido, ¿no? Sí, con la aguja esta. Nunca les hicieron una aguja así como doblada, que luego la volvían por dentro. Me da una ansiedad, pero sí, voy a soñar con la aguja. Entonces, era susceptible a ese dolor, tanto físico como moral. Porque es perfectamente. Su voluntad estaba decidida a sacrificar su vida por nosotros.
pero eso no le impedía sentir dolor, ni físico ni moral. ¿Contesté tu pregunta? O sea, prácticamente no era una lucha entre si lo hago o no lo hago, era una lucha de contener ese dolor, ¿verdad? Sí, era como sentir el peso de la cruz, ¿no? Ahora, entonces, Cristo no tenía esa complacencia, y porque su intelecto y su voluntad están perfectamente ordenados, esas tentaciones internas no las sentía, no las tenía inmune a ello, pero sí que podía sentir o era susceptible a tentaciones externas. Eso no significa que pudo haber pecado, pero eso significa que las pudo haber sentido, ¿vale? O sea, no es como que externamente esas tentaciones libremente podían llegar. A eso me refiero, ¿vale? Pero también en Cristo de tentación pues es distinto. Por esa unidad de voluntades. Ahora, nuestro Señor es absolutamente impecable. Eso significa que no nada más nunca pecó, sino que nunca se equivocó. Siempre fue infalible. Si él decía rojo, es rojo. Siempre. Lo cual nos lleva a preguntar si nuestro Señor en algún punto aprendió algo. ¿Nunca se habían preguntado si nuestro Señor alguna vez aprendió? ¿No? Yo sí, muchas veces, pero porque paso mucho tiempo sin hacer cosas, entonces me creo. Pero bueno, Cristo alguna vez aprendió. Chica lista. Pues es que dice la palabra que Jesucristo fue creciendo en sí, pero ¿Dios aprende? No. Dios no aprende, porque Dios todo lo sabe. La humanidad de Jesús. Pero vamos a ver en qué sentido Cristo aprendió. O cómo es el conocimiento de Cristo. ¿Vale? Que aquí también vamos a hacer una nota alcance. Porque hay varios autores modernistas, y sí, modernistas, o sea, que se equivocan gravemente, que incluso hasta hicieron una película hace unos años acerca de la infancia de Cristo, que es como muy chistoso porque presentan a Cristo como si fuera un X-Men. ¿Saben qué es un X-Men? Estos mutantes, que se enteran que son mutantes cuando son adolescentes, les salen garras y rayos láser y ese tipo de cosas. Lo presentan un poquito así. La tesis de muchos modernistas es que, protestantes y católicos, es que Cristo no sabía que era Dios, sino que se fue dando cuenta. Y esto lo dicen en parte porque en la Escritura dice, bueno, fue creciendo en virtud y no sé qué, no sé cuánto. Pero también lo que quieren hacer muchos modernistas es como presentar a nuestro Señor como, mira, Él también tuvo que encontrar su camino en la vida, su vocación, chavo, igual que tú. Un poquito como intentar hacer a Dios más como cercano o más humano, ¿no? Entonces dicen, bueno, Cristo realmente no sabía que era Dios hasta que cumplió como 12, 15, ¿no? Entonces que fue descubriendo, fue discerniendo su vocación y dijo, mi vocación es ser Mesías, y descubrió que era Dios, ¿no? Lo cual es raro. Es más, hay quienes dicen que fue cuando bautizan a nuestro Señor, que sepa de esa voz, este es mi Hijo muy amado. O sea, hay algunos autores que dicen que nuestro Señor tenía como esa intuición de que tal vez Él era Dios, ¿no? Y era el Mesías. Pero fue con Juan el Bautista, San Juan el Bautista, y entonces ahí fue cuando se confirmó su vocación de que Él en verdad era el Mesías del mundo. Hay quienes dicen eso. Lo estoy ridiculizando un poquito. Estos escritores, hay que decirlo, a pesar son muy buenos escritores y no son tontos,
¿no? No son gente que tenga los dedos de frente, son gente que realmente sabe. Entonces, pero eso no implica que estén en lo correcto. Entonces, por eso es importante usted el conocimiento de Dios. ¿Cómo es el conocimiento de Dios? Y se verdad aprendido. Vamos a ver. El conocimiento de nuestro Señor en general. Nuestro Señor poseía un conocimiento extraordinario que era inmune del error y de la ignorancia. ¿No? Porque también por esa unión hipostática de la naturaleza del bien y del mal. Luego, este libro fue escrito en la primera mitad del siglo XX y hablan ya de los modernistas con estas tesis de entonces Cristo descubrió cada vez. Entonces hay quienes dicen también que Cristo se equivocó, que de hecho se equivocó, porque dicen, bueno, nuestro Señor anunció venir el reino de Dios como algo ya inminente, algo que ya estaba aquí, ¿cierto? Y pues seguimos en este valle de lágrimas, ¿cierto? Pero el reino de Dios, como muchas de las cosas en la economía de la salvación, vienen por abonos, vienen por partes. Entonces, esa primera parte de la venida del reino de Dios pues es la encarnación de nuestro Señor, la predicación de Cristo entre sus discípulos, entre el pueblo de Israel. Pero después tiene la integración de sus fieles que escuchan su predicación y que al escuchar su predicación, creer y seguir sus preceptos, se integran al reino de Dios, que es militante. Pero realmente esa integración no se va a terminar de hacer sino hasta el juicio final, ¿no? Pero viene también como por sus partes. Pero desde su predicación, su muerte y resurrección, el reino de Dios está aquí entre nosotros. Y la manera visible en la que continúa entre nosotros es a través de su iglesia. Realmente. Porque es a través de la iglesia que nosotros tenemos acceso a las gracias y dones que Él nos garantizó en la cruz. La enseñanza de la iglesia, ¿no? Y que además la predicación de su palabra, que es la primera función de la iglesia, que por eso nosotros combinamos la Biblia. No fue Cristo el que dijo, mire, estos libros van a estar en la Biblia y estos no. Porque para empezar, mientras Cristo estaba vivo, muchos de los libros no estaban ni siquiera escritos. Por ejemplo, los evangelios. La Biblia no tiene una lista de libros oficiales de la Biblia. Eso lo hizo la iglesia. Y es más, lo hizo el Papa, que lo escuchan los protestantes, el Papa San Damaso. Pero bueno, porque ellos dicen, bueno, es que si no está en la Biblia, no es cierto. Pues bueno, ¿dónde está en la Biblia en lista de los libros bíblicos? Entonces el argumento es que salgan de eso. Y que además fue la iglesia católica, un papa, y que dijo, esto es lo que hay. Pero bueno, el punto es que desde la iglesia es parte de ese cumplimiento del reino de los cielos, ¿no? Y luego, Cristo no se equivoca, nunca. A pesar de lo que los modernos y algunas personas extrañas. Luego, el conocimiento de nuestro Señor se divide en tres. La primera especie de conocimiento que tiene nuestro Señor es la visión beatífica. ¿Saben qué es la visión beatífica? Sí, es el ver cara a cara a nuestro Señor. Es básicamente lo que nosotros vamos a recibir cuando sí y cuando nos salvemos.
hay que echarle ganas, esto no es cosa de suerte. Que es ver cara a cara a nuestro Señor y conocerlo. O sea, conocer a Dios en persona, sí. Esa es la visión beatífica, que implica muchas cosas. Pero esa es la primera especie de conocimiento que goza el alma de nuestro Señor. Ve cara a cara a Dios constantemente. Lo conoce. No. Sí, podemos decir que es un conocimiento externo. Dios a veces permite a algún santo tener una experiencia de lo que es la visión beatífica, pero siempre es como muy reducida. Fíjense que en el Antiguo Testamento, bueno, ¿sí escucharon la pregunta de ella? Pregunta que los que ven, los santos que han tenido visiones de nuestro Señor, si es lo mismo eso que la visión beatífica. Le digo que no. O sea, fíjense que en el Antiguo Testamento es bien chistoso que cuando se apareció un ángel, se aparecía una visión, a los que se les aparecía tenían miedo, porque decían es que nadie ve cara a cara a Dios libre. Entonces, de alguna manera de otra, por ejemplo, es Nuestra Señora, cuando se le aparece el ángel, pero les dice, tranquila. No es que Nuestra Señora haya tenido miedo al ángel, pero los judíos decían es que nadie ve a Dios cara. Yo no sé qué es esto, es algo distinto y no sé si voy a sobrevivir. Y es más, hay una escena en el Antiguo Testamento donde Moisés subió a un monte donde está la gloria de Dios y luego los hombres que le acompañan le dicen, ve tú solo, tú ve, nosotros aquí te esperamos, te tenemos aquí la caliente agua cuando bajes, pero ve tú solo. ¿Por qué? Porque no sabían si al entrar a la presencia de Dios iban a morir, y le sacaron, como es normal, ¿no? Entonces, esas visiones que algunos santos han tenido no es lo mismo a tener un conocimiento íntimo, profundo de Dios que llena todo el intelecto y toda la voluntad de una persona. No es lo mismo, ¿no? Les digo que ha habido algún santo donde le dicen, mira, te van a probar, ¿no? Y que cuando a Santo Tomás se le dio una probadita de lo que es Dios, tomó sus libros y dijo, esto es paja, y los empezó a quemar. Y sus discípulos, ¡no! ¿Qué haces? No, esto es paja, para poder escribir. Dijo, es que no importa todo lo que escriba. Y fue una gotita en el mar que es la visión beatífica. Entonces, el alma de Cristo, ¿en cuánto? Goza constantemente de esa visión beatífica. Siempre lo tiene presente. Y además, acordémonos de algo, no puede recibir esa visión de una manera infinita, porque un alma creada es finita. Es finita. Entonces, recibe también en ese modo, de una manera finita. Pero el alma de Cristo recibe esa visión de la manera más perfecta posible para algo creado. ¿Vamos bien? Aquí es donde se empieza a enredar un poquito el libro. Si me hace falta desanudar algo, me dicen, ¿vale? Porque como yo soy tan inteligente, creo que todo el mundo entiende. Bueno, esa es la primera especie de conocimiento que tiene el alma. Y en la Escritura, él mismo dice, yo conozco al Padre, yo veo al Padre, ¿no? Que ver y conocer al Padre no significa simplemente como una vez me mandó una postal, significa lo conozco, sé íntimamente lo que es y lo experimento constantemente. Porque la visión beatífica no es nada más un conocer del intelecto, es un amar de la voluntad, es un
hundirse enteramente del ser en la presencia de Dios. No sé cómo explicarlo, estoy intentando usar figuras poéticas, pero a lo mejor termino confundiéndolos más. Entonces, Él ve al Padre, Él conoce al Padre, siempre, y Él lo está repitiendo. Y también los padres de la iglesia, o sea, Él no tenía que esperar al premio de la redención porque no necesitaba ser redimido, porque no tenía pecado original, y además la unión de su naturaleza divina y su humana eran tan perfectas que también esa visión era adecuado que la tuviera, ¿no? Luego, aquí vamos a entrar en un temita raro que parece como una tangente, pero al conocer a Dios, ¿saben cómo conoce a Nuestra Señora o los santos o los ángeles ahorita? Porque los ángeles, ¿cómo ve uno? Nosotros vemos con los ojos. ¿Cómo nos enteramos de las cosas? Porque alguien nos chismea, ¿no? O porque vemos las noticias o lo que sea. Nosotros aprendemos, como somos humanos, aprendemos a través de los sentidos, ¿cierto? Pero los santos, bueno, Nuestra Señora está en su cuerpo y alma, pero por ejemplo Santa Mónica, ¿tiene sus 5 sentidos ahora? ¿No? Porque el cuerpo de Santa Mónica está ahí guardado, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos Santa Mónica, bendita Madre de San Agustín, da nuestra bendición que nos vamos a dormir. ¿Cómo se entera que le rezamos? Seguramente de la necesidad. Ajá. Los santos conocen porque, teniendo la visión beatífica, también conocen cosas que Dios creó. Tienen conocimiento de las cosas que Dios hace, pero es a través de esa visión de Dios. Entonces, el alma de Cristo, el objeto primario de la visión beatífica es Dios Trino y Uno. ¡Pum! Pero también en ese paquete también viene el conocimiento secundario de las cosas creadas. Que así es como conocen los santos ahora, a través de la visión beatífica. Entonces, el alma de Cristo, al tener la visión beatífica, ver a Dios, conociéndolo a Él en su plenitud, también conoce a sus criaturas. ¿Vale? Entonces, conoce a Dios a través de la visión. Tiene la visión beatífica y conoce a Dios. Y a través de esa visión conoce también a sus criaturas. Es como algo secundario, ¿vale? Luego. Padre, Dígame. entre más santo mueres, entonces tienes más perfecto ese conocimiento. Es raro. Miren, es como, fíjense. Imagínense que el alma es un vaso. ¿Vale? Es un vaso y dependiendo de los méritos que juntemos en esta vida, ese vaso puede ser un vaso de caballito, o puede ser un vaso de cerveza o un tonel. Y es en la medida de ese vasito o de ese tonel en que Dios se derrama en nuestras almas. Conocemos lo mismo, pero con mayor o menor intensidad. Porque la gracia de Dios que se entrega, que incluso se nos entrega desde esta vida, a través del bautismo, no cambia de modo, cambia de intensidad. Lo que recibimos realmente cuando morimos es como esto que ya tenías, pero ahora sí, con todo. ¿Vale? Entonces, no es como que cambie de perfección, sino cambia de intensidad. ¿Vale? Entonces, eso pregunta. ¿Sí? Vale. Y luego, también nuestro Señor
tiene una especie de conocimiento que se llama infuso. ¿Saben qué es el conocimiento infuso? Es un conocimiento que hay dos tipos de conocimiento infuso. Cosas que no se pueden saber a través de las cosas naturales y conocimiento que podemos adquirir a través de medios naturales, pero que Dios decide darnos directamente, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál puede ser una especie de conocimiento infuso? Conocimiento infuso sobrenatural puede ser alguna revelación privada, ¿no? A Sor Faustina Kowalski o a, pues, ¿cómo se llama? María Margarita del Sagrado Corazón, que son cosas que ellas, por medios naturales, no podían saber, pero que Dios les entrega directamente en su intelecto, ilumina su intelecto de tal manera que poseen ese conocimiento. ¿Vale? Y también hay conocimiento que es como podríamos obtener ese conocimiento de manera natural, pero nos brincamos esa parte. Es como, por ejemplo, alguien, imagínense que alguien que nunca ha estado en China y nunca ha escuchado hablar chino, pero se le presenta un chino y empieza a hablar en chino para poder predicar la palabra. O sea, esa persona pudo haber ido a la escuela de chino y haber aprendido chino, pero fue un conocimiento infuso en él en ese momento para poder realizar esta labor, ¿no? O, por ejemplo, cuando el padre Pío o el Santo Cura de Ars, que llegaban los penitentes y, bueno, estos son todos mis pecados. ¿Estás seguro? Sí, son todos. Oye, ¿y no se te olvidó comenzar esto? Sí. Y también se te puede olvidar comenzar esto y esto y lo. Ah, sí, perdón, se me olvidó. O sea, ¿cómo sabe el Santo Cura de Ars o San Pío de Pietrelcina que esa persona le había faltado confesar eso? Es una especie de conocimiento infuso, ¿no? Ahora, Cristo posee también una especie de conocimiento infuso. ¿En cuanto? Todo esto es ¿en cuanto? Porque en cuanto a Dios, pues no hace falta, lo sabemos. Entonces, también el alma de Cristo en cuanto hombre tiene estas iluminaciones que le descubren al intelecto humano de Cristo todo lo que cae bajo su dominio. Y esta es una manera muy bonita de ponerlo, porque Dios no le va a dar más de lo que necesita, pero como Cristo, el Rey de toda la creación, le ilumina respecto a la creación completa. Entonces, simplemente podemos decir, podemos concluir, que conoce todo acerca de todas las cosas creadas, porque todo está bajo su dominio, ¿no? Y son cosas que pueden ser naturales o sobrenaturales, ¿no? Y luego, este es como el tipo de conocimiento que a veces causa algo de problema. Y esta es la manera en la que nosotros podemos decir que Cristo aprendió. Cristo, cuando hombre, hubo una primera vez en que intentó pararse, ¿cierto? Y fíjense, ¿ustedes creen que nuestro Señor, la primera vez que intentó pararse, logró mantenerse de pie? ¿O la primera vez que intentó hablar, habló perfectamente? Entonces, de alguna manera de otra, Cristo aprendió, porque en tanto hombre tuvo la necesidad, de alguna manera de otra, por decirlo de alguna manera, de hacer por primera vez algo. Y algo, obviamente, lo que muchos teólogos dicen es que, bueno, Cristo tuvo la necesidad de aprender a hablar y aprendió más rápido que los demás, pero no es como que tengo que aprender que esto es banca, esto es cura,
estos son lentes, esto es la que no, eso ya lo sabía. Pero tuvo que aprender a articular porque su cuerpo estaba limitado como el de cualquier otro humano, ¿vale? O los músculos de sus piernitas, de su cuello, de su espalda no estaban fortalecidos. Era blandito como un lechón, como cualquier otro bebé, ¿no? Entonces tuvo que intentar pararse una y otra vez y caerse y siempre, ¿no? Tuvo que hacer eso. Entonces, en tanto y cuanto él experimentó por primera vez en su cuerpo humano muchas cosas, podemos decir que tuvo que aprender. Y es más, en tanto a las virtudes, por ejemplo, hubo una primera vez en la que Cristo tuvo que someter su voluntad a la de esa cruz, ¿cierto? Entonces no es como que él hubiera tenido que decidir obedezco a mi papá o no, pero sí tuvo que experimentarlo, tuvo que hacerlo por primera vez, de alguna manera o de otra ejercitar por primera vez ese músculo de virtud en tanto y cuanto hombre. Entonces de esa manera podemos decir que técnicamente hablando sí aprendió, aunque bueno, de una manera especulativa, o sea, todas las otras cosas nunca tuvo necesidad de aprenderlas porque ya lo sabía. Pero en tanto y cuanto ejercitó algo por primera vez y su naturaleza lo hizo por primera vez, entonces sí que aprendió. Y ese tipo de conocimiento se llama conocimiento empírico o experimental. No se llama experimental porque él aprueba a base de prueba y error, aprenda algo. Se llama experimental porque es de experiencia, ¿vale? Porque es la primera vez que él en cuanto humano tiene tal o cual experiencia, ¿vale? Sí. Ok. Y entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿A qué se refiere, padre, cuando la escritura dice, me ha sido dado todo el poder? O sea, ya tiene el poder, pero... En teoría, cuando era niño, no, me ha sido dado todo el poder. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Sí, me entiendo la pregunta. Ajá. ¿Pero a qué se refiere? Sí. ¿En qué modo? O sea, me ha sido dado todo el poder. ¿Me ha sido dado todo el poder? Bueno, eso puede significar varias cosas, ¿no? Primero, y yo creo que la manera más sencilla de entenderlo, y más breve, porque nos quedan 3 minutos, es que Él, en tanto un ser encarnado, porque recordemos que su cuerpo y su alma son criaturas que tuvieron que haber sido unidas a esa naturaleza divina. Entonces, en tanto y cuanto esas criaturas humanas, que no estoy hablando de una persona distinta porque es una sola persona, no es como que estaba Cristo una persona y la segunda persona de la Santísima Trinidad como que haya tomado posesión de ella y la parte divina obliga a la parte humana, pues es una sola persona, ¿vale? Pero ciertamente a la parte creada se le tuvo que infundir y se tuvo que entretejer con esa naturaleza humana para que hubiera una unión hipostática perfecta. Eso es una manera de entenderse, hay otra manera, pero no nos alcanza el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Padre, por ejemplo, en cuanto a la ira, manifestó. ¿Qué? Esa ira que se le llama santa ira, pero sin embargo, pues es como que se sí, es como, por ejemplo, bien, las emociones, todas las emociones que tenemos, Dios nos las dio, ¿vale? Y nos las dio porque quería que nos condenáramos, nos las dio porque son buenas. Incluso el enojo tiene su uso. Yo eso es lo que le digo a la gente, no, tenle paciencia, mi enojo es para tu bien. Pero todas las emociones que tenemos, en general,
Dios no las dio porque son buenas y están allí para que las usemos, Están a través del ejercicio de la virtud, tenemos que controlar nuestras emociones y usarlas a nuestro favor, ¿no? Imagínense el jugador de fútbol que va perdiendo, le quedan 5 minutos para anotar, ¿no? Y muchas ganas, ¿no? Es como ese impulso irascible, ¿no? De ir hacia adelante, que es análogo a la ira, ¿vale? Está bien, ya termino. Entonces, nuestro Señor, cuando trenza esos látigos y expulsa a los mercaderes del templo, no es como que haya visto eso, se sorprendió, ¿qué carajo? No, fue como, vale, esto es lo que hay que hacer. Porque hasta me imagino que la mayoría dice que son los otros. O sea, no fue como que un ataque de no, fue de... No, o sea, no fue como cuando nosotros nos enojamos y vamos a quitar, sino fue como tengo que usar esta emoción de la ira, porque esto es bueno para la gloria de Dios. Entonces no es como que le haya tomado por sorpresa, sino que usó esa emoción a mayor gloria de Dios. Y entonces, siendo hecho así, tampoco es como que haya faltado la caridad un poco, porque acuérdense que la caridad, más que el ser amable con las personas, la caridad es el vínculo de amor entre el alma fiel y Dios. Esa es la primera acepción de caridad. Y por amor a Dios, amor a Dios. Padre, ¿cómo se llamaban los 3 puntos que nos acaba de decir? Esos son las especies de conocimiento, los tipos de conocimiento de Cristo, del alma de Cristo. Sí. La diferencia entre la Virgen y Adán y Eva, si los dos tenían o nacieron. ¿Qué? ¿Porque nuestra Señora no pecó? Bueno, nuestra Señora simplemente fue dotada con más gracias que cualquier otra criatura después de nuestros hijos. Definitivamente. Y acuérdense que todas esas gracias no es por adornar a María por el fin de María misma, sino que María es glorificada en función de la gloria de Cristo. Siempre. ¿Vale? Bueno, ¿ya? Vamos a Padre,